Bienvenidos un día más aquí a Tech Talk by Skeller Academy en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de cómo está cambiando el dial de televisión que tenemos, cómo estamos evolucionando de esa televisión lineal que conocemos todos a una televisión más conectada y cómo los anunciantes están aprovechando esta nueva televisión para hacer una publicidad mucho más eficaz. Para ello, hoy vamos a tener a Pablo Álvarez, vicepresidente en Europa de MediaSmart. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Vamos a tener que pensar como en el hormiguero, tener una taza especial para los que repetís. Creo que es tu segunda o tercera vez que estás con nosotros. Buscaremos una taza especial para la gente que vuelve con nosotros. Y también tenemos a Carlos Jiménez, Digital Innovation en OMD, una agencia muy importante aquí en España. Tú tienes todavía el vaso de primera vez. Yo primera vez, espero que de muchas y encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Se está hablando mucho de eso que es una televisión conectada. Pablo, ¿qué es esta idea de televisión conectada? Bueno, al final la televisión conectada es la evolución de la televisión, ¿no? Yo creo que siempre, históricamente, hemos estado hablando de la televisión como esa televisión que va enchufada a la pared, digamos, por esa antena. Y ahora la televisión se ha convertido en un dispositivo más con menos cableado. Ya es una televisión que está conectada a Internet y entonces ahora se abre un mundo nuevo a todo lo que es el contenido, al contenido de aplicaciones. Yo siempre hablo de la televisión conectada como una especie de móvil gigante, porque se ha convertido en eso. Ahora tiene aplicaciones, puedes interactuar con ella, es mucho más parecido a lo que es una tablet grande, digamos. Carlos, ¿cómo estáis viviendo en la agencia este cambio y esta llegada de esa televisión conectada que entiendo que es muy diferente, ¿no? En la televisión lineal no sabías mucho lo que pasaba, ahora con la televisión conectada. Justo, no sé mucho bueno, más. Ahora exactamente, en digital el reto que tenemos es que todo se puede medir, al final con la televisión conectada. Llevamos muchos años hablando de televisión conectada. Es verdad que estos últimos años con grandes plataformas OTTs como Netflix que se han ido sumando a esto, pues es mucho más claro el discurso para los anunciantes, pero al final es una nueva forma de hacer publicidad que está creciendo, lo vemos en todos los recientes estudios que tenemos en el sector y la verdad que bueno, está creciendo mucho la inversión y desde la agencia al final apostamos mucho por este nuevo entorno. ¿Cómo es ese consumo de televisión conectada? Entiendo que es muy diferente al que hemos visto, Carlos, en televisión lineal. Al final, lo que estamos viendo es que realmente con la televisión conectada la posibilidad que tienen los usuarios es contenido bajo demanda. O sea, al final ha cambiado cómo consumimos los medios. Al final, el usuario tiene el poder y decide cuándo, cómo, qué quiere ver y en qué momento. Entonces, la televisión conectada al final nos permite eso. No tengo que esperar a un día en concreto para ver una serie, un contenido a una hora marcada, un día concreto. No, yo decido cuándo quiero verlo y sobre todo es un reto para las marcas porque al final el usuario tiene el control. Al final es el usuario quien va a decidir qué es lo que quiere ver y al final eso nos supone tanto a las agencias, a las tecnologías como a los anunciantes, pues bueno, unos retos sobre la mesa para captar la atención, ¿no? en el usuario. Pablo, o sea, los datos que yo tengo son enormes. O sea, el 77% de la gente tiene televisión conectada, la mitad usa multipantalla, aparte de ver la televisión, tiene toda esa información en el móvil, invierten 130 minutos al día, especialmente en horario nocturno, y veo que el 84% especialmente series y 82% en contenido bajo demanda. ¿Cómo veis este perfil de comportamiento para aprovecharlo en publicidad? O sea, yo creo que el tema de las audiencias y los públicos que hay en televisión conectada, es verdad que al principio siempre se hablaba, ¿no?, de que esa audiencia millennial o los Gen Z y todos estos estaban solo en televisión conectada. Creo que ya no es así. Creo que ya todos vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos que tienen su televisión conectada, que ven Netflix, que ven Movistar TV, que ven plataformas y ven series, y que esa televisión que decía Carlos, ¿no?, la televisión lineal de esperar a tu programa, cada vez ocurre menos. Y bueno, al final las audiencias ya empezó por unas que migraron antes, pero ya todas están migrando un poco a la televisión conectada. Todos, como has dicho perfectamente, todos tienen televisión conectada y todos están usando ese medio. Entonces, ese cambio que tienen que hacer los anunciantes a ese mundo también. ¿Y qué tipo de generación? ¿Encontramos generación Z, millennials en esa televisión conectada? Los encontramos,
pero yo creo que donde ahora están esas audiencias un poco más, digamos, encapsuladas es en la parte más de consolas, que también es un poco más lo que puede ser también televisión conectada desde otro punto de vista, pero que también es televisión conectada. Y sí que es verdad que en la parte de videojuegos, de lo que se llama el gaming, hay ese tipo de generaciones, de un 18 a 36 años. Pero cuando sales de ahí, cuando sales a entornos de plataformas, ya no están así, ya es mucho más general. Aquí yo si puedo apuntar un poco a lo que comentaba Pablo, pero es justo lo que estaba comentando. O sea, al final no es una audiencia joven, al final la IAB mismo en los estudios que saca la audiencia media de televisión conectada estamos hablando de una media de 45 años y más o alrededor del 80% estamos hablando que está en un target entre 25 y 64 años. O sea, al final tenemos un gran abanico y todos los usuarios están ahí. Y luego las posibilidades de segmentación que tenemos, que al final efectivamente puedes ir segmentando para llegar a esos nichos en caso de que un anunciante lo quiera. De hecho, mi cuñado, que también consume bastante streaming, Amazon Prime, Netflix, me dice, siempre veo en Amazon Prime que me salen 2 anuncios, 3 anuncios de autopromo. Digo, no, eso es que están conectando todas las piezas para que esto sea una realidad y que esa publicidad sea adaptada a ti. Carlos, ¿cómo estáis trabajando? Netflix ha sido un fenómeno, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Cómo ha cambiado? Porque ha entrado de lleno, ¿no?, a la publicidad en televisión. Totalmente. De hecho, lo estábamos comentando fuera. Desde que Netflix empezó a hacer publicidad a finales de 2022, nos ha ayudado, yo creo, a que el discurso de televisión conectada se entienda mucho mejor. No es lo mismo ir a un anunciante ahora, cuando tú le explicas que quieres hacer una estrategia de televisión conectada y le explicas, oye, vas a salir en un Netflix, en un Prime Video, en un HBO Max, al final... Antes también se entendía, pero nos costaba un poquito más. Estaban los grandes players como una 3 Media, como un Mediaset, Movistar mismo al final existía, pero estas grandes plataformas lo que nos están ayudando es a que ese discurso se entienda mucho más. Y sin duda están revolucionando el ecosistema publicitario. Tienen muchas capacidades. Al final han entrado por todo lo grande, muchas capacidades de segmentación. Están a la orden del día las plataformas de OTT y tienen un gran volumen de consumo y usuarios de calidad a los que poder impactar. Y hay una cosa que a mí... y respeto mucho y cuando hablo con ellos, la verdad que me encanta, el hecho de respetar al usuario, no sobresaturarlo. Controlar es muy importante y ellos hacen mucho hincapié en evitar esa sobreexposición que al final puede generar un rechazo de la marca. Entonces, yo en ese sentido, la verdad que me encanta. De hecho, en la industria esta semana ha habido bastante revuelo porque, por ejemplo, Netflix se podía comprar a través de la plataforma que tenía de compra. Microsoft, parece que Microsoft ha decidido en 2026 no continuar esa línea. Entiendo, Carlos, que plataformas como Mediasmart y otras os ayudan bastante, ¿no?, a llegar a toda esta televisión conectada. Justo. Al final, la clave aquí es poder comprar y tener la posibilidad de comprar alimentario a través de distintas plataformas. Inicialmente es verdad que Microsoft, a través del DSP de Sander o Microsoft Invest, accedíamos a ese inventario. En el momento en que se abrió hace unos meses, todas las agencias, la verdad que estábamos frotándonos las manos en el sentido de que al final esto lo que ayuda es a la industria, ¿no? Y a darle oportunidades a esas agencias o esos anunciantes que por un tema de presupuesto, que por un tema de capacidades tecnológicas no podían acceder a ese inventario. Entonces esto va a ayudar a que cuanto más players tengamos que permitan realizar la compra de este inventario y de otros muchos, al final se siga creciendo en inversión publicitaria dentro de la parte de televisión conectada. Pablo, ¿cómo trabajáis ese inventario? Porque entiendo que trabajáis con diferentes opciones en televisión conectada. Hablamos mucho de Netflix, pero es que está Amazon, es que está Disney, han entrado todos. ¿Cómo trabajáis para que una agencia como OMD pueda llegar a toda esa audiencia? A ver, nosotros estamos conectados con todo el que quiere conectarse con el entorno de compra un poco más general. Es verdad que entornos más como Netflix o como Amazon Prime protegen mucho más su compra, digamos, y se cierran a ciertas plataformas. En el caso de Amazon, pues tiene su propia plataforma de compra de medios, con lo cual es obvio que lo protejan de esa manera y es más complicado, pero nosotros... Yo creo que la pata tecnológica que intentamos aportar no es tanto en los medios con los que estamos conectados, que al final son los que se quieran conectar con nosotros, sino más en la parte tecnológica que añadimos
por encima de esa compra de medios. No es tanto enfocarnos en el medio, que es yo creo que la compra que se ha hecho siempre en televisión, de decir, no, es que yo quiero El Hormiguero o quiero, no sé, Sálvame. Ahora ya no es tanto eso, sino que es, vamos a añadir esa patita de tecnología que te añade medición, te añade el reimpactar usuarios en otro dispositivo, otras cosas que no es tanto el medio, sino el extra que te aporta la parte de Connected TV, ¿no? ¿Y cómo veis la televisión como canal de comunicación? Porque algo que hablábamos con invitados que hemos ido trayendo es que si tú quieres lanzar un mensaje rápido, es la vía más rápida, ¿no, Pablo? Sí, a ver, yo creo que al final la televisión es lo que tiene un impacto más grande, ¿no? Es una es una pantalla grande, estás viéndola, no, digamos que no puedes escapar del mensaje, a no ser que estés viendo el móvil, pero en principio no escapas mucho del mensaje y está claro que el impacto que tiene pues es muy, muy grande. Sí, al final un poco lo que me comentaban muchos anunciantes es justo eso, que en la televisión, si queremos lanzar un mensaje, posiblemente es la vía más rápida. Estábamos hablando que en la televisión conectada llegas al 73% de la población, que es una locura. Luego, la autoridad que tiene la televisión, o sea, algo que se ha dicho en televisión gana mucho en autoridad. Y la mayor barrera que veía yo era que no era fácil para un anunciante salir en televisión. Sí. Posiblemente, Carlos, ahora se ha vuelto más democrático el poder volver a invertir en publicidad en televisión. ¿En televisión lineal o en televisión conectada? Porque entiendo que la lineal sigue siendo difícil. Exacto, la lineal sigue estando un poco más complicada. Es verdad que ahora se está equiparando mucho, ¿no? Y comparando y empezando a hablar el mismo idioma que hablamos en digital, hablando de CPMs, ¿no? Y no tanto de GRPs para comparar nuestra televisión lineal con la televisión conectada. La televisión conectada, sí, poco a poco se está democratizando. Esto que estábamos hablando hace un momento de distintas tecnologías que nos permiten acceder al alimentario, lo que hacen es que esa barrera de entrada sea menor. Al final, cuanto más agentes tenemos, vamos a poder ser mucho más eficientes a la hora de, oye, que otros clientes, otras agencias accedan a ese inventario. Entonces, yo creo que poco a poco aún hay algunas barreras sí. un poquito elevadas y no todos los anunciantes pueden hacerlo, pero bueno, que sí que poco a poco yo creo que la tendencia va a seguir siendo creciente y va a haber mejores posibilidades para los anunciantes sin tanta barrera de entrada. Y aunque ha crecido mucho la inversión, creo que ha subido un 50%, sí. Aún así estamos hablando de un 2% de la inversión publicitaria cuando llegas al 70% de la población. Carlos, ¿por qué hay ese desfase? Yo creo que no sé exactamente por qué es el desfase. Justo tengo el mismo dato que además se ha compartido en un montón de foros, porque estos análisis que se hicieron del 2024, que representa ese 2%, unos 120 millones de euros en cuanto a toda la tarta de inversión en digital. Yo creo que ligado un poco a esa barrera de entrada que estábamos mencionando anteriormente. O sea, al final, el que antes estuviese un poquito más trabajado en silos, en que no puedas acceder al alimentario de cualquier tipo de forma, lo que nos permitía a lo mejor a las grandes agencias es que sí que teníamos la posibilidad de acceder al alimentario con grandes anunciantes, pero yo creo que, y de ahí quizás no represente tanto porcentaje, yo estoy convencido, dado que además están sumando nuevas plataformas durante este año, que yo creo que el discurso del año que viene tiene que ser mucho más positivo en cuanto a qué porcentaje de mi inversión representa. Tenemos algunos anunciantes que aún están un poquito, pues eso, trabajan mucho con la parte de televisión lineal. Hay que trabajar ambas partes. Yo creo que la televisión conectada es un complemento y así es como, desde luego, lo enfocamos en la agencia. Yo creo que hay una barrera que yo veo muy clara en el tema de la televisión conectada, que es, bueno, veo dos. Una que es la parte de los presupuestos mínimos que tienes que tener muchas veces en grandes plataformas, sí, que te dicen, oye, si quieres invertir conmigo, mínimo X inversión. Y eso con las tres grandes te lo hacen y entonces, claro, solo los clientes grandes pueden acceder a la televisión conectada, porque son los únicos que tienen la capacidad para invertir 100.000 o 150.000 en una campaña normal de un mes normal. Entonces eso evita un poco la democratización, ¿no? Yo creo que al final España, como todos sabemos, es un país principalmente de pymes y claro, las pymes no pueden entrar ahí, solo las grandes multinacionales. Entonces yo creo que eso es la primera barrera que
que hay para los anunciantes, que no pueden llegar a esa televisión conectada. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo hacemos que el anunciante invierta más en televisión conectada? Bueno, yo creo que el discurso, desde mi punto de vista, está claro. O sea, al final, lo mencionaba anteriormente, se entiende mucho más dónde vas a salir, se entiende el contexto. Y eso lo que hace al final, o lo que nos ayuda a nosotros, es a trabajar esa credibilidad con el anunciante, donde puede saber en todo momento, se siente seguro con ese entorno. Quizá hace 5 o 6 años no estaba tan claro. Yo creo que ahora, con las grandes cabeceras que vamos con el discurso de televisión conectada, creo que ayuda. Al final, nosotros lo que intentamos siempre es ir de la mano como partners, y lo que intentamos es que sobre todo el cliente esté a gusto. Intentamos siempre explicar muy bien el funcionamiento. Y ya digo que a día de hoy cuesta mucho menos. Ahora, después de los boletines informativos, vamos a ver ¿cómo podemos desbloquear esa inversión? Yo lo que quiero es que agencias como OMD invierta más en televisión conectada. Vamos a ver si convencemos a Carlos de que eso se produzca. Pero vamos a dejar para después de los boletines informativos y veremos con Carlos si conseguimos eso. Continuamos aquí en Tech Talk Skiller Academy, en Negocios Televisión, descubriendo la nueva televisión. También vamos a descubrir en breve si YouTube es una televisión o todavía no. Tenemos en línea a Elena Corpas, Audiovisual Lead en Havas, España. Bienvenida, Elena. Gracias. Quería preguntarte, ¿hemos desconectado del dial la televisión lineal para ir a una televisión conectada? Pues no hemos desconectado, hemos hecho que convivan los dos mundos. Todavía no estamos viendo una desconexión total del entorno de la televisión tradicional o la herciana o la de toda la vida, ya no sé cómo llamarle, porque lineal ya parece que tampoco. Pero sí que es verdad que la conexión de nuestro televisor nos lleva a un nuevo mundo en el que están conviviendo esos dos entornos. ¿Cómo es la nueva experiencia en esa televisión conectada? ¿Ha cambiado mucho respecto a lo que conocemos? Pues desde el punto de vista del consumidor, sí que es verdad que la experiencia ha cambiado en el entorno televisor, porque cosas tan curiosas, ¿no? Y nosotros tenemos un estudio interno que es Audiovisual Now en Havas Media, que nos permite entender precisamente esta realidad audiovisual, y hay frases, ¿no? Como la tele hoy, ¿no? Si no está conectada a internet solo sirve para ver la tele, ¿no? Como esa palabra que hace unos años designaba tanto a dispositivo como a tipología de consumo, hoy, ¿no? Se bifurca en dos caminos, y el televisor como dispositivo nos lleva a la tele tradicional, pero nos lleva a otros nuevos mundos. Y esos nuevos mundos, una de las cosas principales que le regala al nuevo consumidor, y que ya ha salido en la mesa mientras hablaban Pablo y Carlos contigo, era esa experiencia del consumo activo, ¿no? Ese momento en el que el consumidor puede escoger lo que quiere ver. Ya no hablamos de qué echan en la tele, ¿no? Ese verbo tan pasivo que hemos verbalizado durante años cuando estábamos en el sofá de casa viendo el televisor, sino que ahora es qué vamos a ver, ¿no? Entonces ese cambio casi de terminología verbal en cómo expresamos el momento de consumo audiovisual hace que realmente la experiencia sea muy distinta para el consumidor. Que por una parte tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Porque realmente puede ver lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, pararlo cuando quiere, volverlo a reanudar cuando le interesa, ¿no? Entonces realmente ese consumo está siendo muy como necesita o como demanda el consumidor. Y por otro lado, ese exceso de oferta, ¿no? Prácticamente infinita. Antes intentaban decir todos los logos de todas las plataformas y todas las realidades audiovisuales que tenemos hoy. Y es difícil que todos nos sepamos todos los logos, ¿no? Hace también que, bueno, pues que esa experiencia a veces se viva con algún punto agridulce, sobre todo en el momento de la elección, ¿no? O sea, se está empezando a ver cómo el consumidor le abruma tanto contenido y necesita ese momento de ¿y qué vemos hoy?, ¿no? Y esa fatiga en la elección del contenido está siendo un poco el talón de Aquiles en alguna de las plataformas, y están luchando o están viendo cómo solucionarlo para que eso no deteriore precisamente esa experiencia, bien sea con formatos, ¿no? O con cambios en las interfaces, que dentro de poco viviremos, o por lo menos han anunciado que viviremos el cambio de la interfaz de Netflix, como
se modifican, ¿no? Esos algoritmos en los que nos recomiendan que tenemos que ver para que precisamente esa experiencia todavía sea mejor, ¿no? Y no suframos el que antes solo teníamos que poner un canal, ¿no? Y ahora tenemos que escoger entre millones de contenidos audiovisuales. De cara al anunciante, siempre se ha hablado que la televisión, si quieres lanzar un mensaje, es el medio más rápido para llegar a todo el mundo. También se ha hablado siempre de que la autoridad que transmite la televisión siempre ha sido un punto clave, pero ¿qué podemos medir ahora con esta televisión conectada? ¿Qué métricas se suelen utilizar? La televisión lineal es la que más rápido, ¿no? Nos permite ya alcanzar audiencias y nos permite construir más rápido estas coberturas, sigue siendo una realidad, a pesar de que hayamos conectado el dispositivo a Internet, porque ese consumo conectado también nos ha llevado a este mundo on demand, y en el on demand conseguir grandes audiencias en corto plazo no es algo más difícil, sobre todo con los presupuestos disponibles. Pero sí que es verdad que ahí, cuando hacemos comparativas de coste, ¿no? Y en las agencias o los anunciantes solemos hacerlas mucho, ¿no? Sí que es verdad que la televisión, todo el entorno de televisión conectada o todos los productos de esta digitalización tienen costes, ¿no? Proporcionalmente más elevados a los de la televisión lineal. Eso hace que tengamos que cualificar por qué, ¿no? Estar en esos entornos y qué plus le puede dar al anunciante estar en un entorno de esos productos OTT, ¿no? o de esas nuevas posibilidades que nos ofrece el entorno digital. Y ahí empiezan a aparecer métricas, ¿no? Empiezan a aparecer momentos en los que tenemos que valorar otro tipo de experiencia, bien sea el formato, más que el formato, en la manera de no interrumpir. La televisión lineal convencional, ¿no? Solo la conocemos desde un punto de vista de bloque publicitario, donde la interrupción, ¿no? Es su manera de llegar al consumidor. En este entorno digital aparecen formatos donde estamos siendo mucho más permisivos con el consumidor, como estaban diciendo también antes en la mesa, donde la experiencia publicitaria es menos intrusiva, y entonces empiezan a aparecer esos formatos de pre-roll, formatos que tengan que ver con el entorno de la pausa, y ahí tenemos que cualificar esos formatos con otro tipo de métricas, con métricas que no solo nos pueden hablar, ¿no? desde el reach and frequency, sino que nos tienen que empezar a hablar desde esa calidad del impacto, perdón, desde la relevancia, ¿no? de ese momento de consumo, desde la atención que el consumidor tiene en ese dispositivo grande, donde realmente se maximiza esa experiencia, y estar en ese entorno a full screen con el audio activo, ¿no? En un momento de consumo premium, tiene unos niveles de atención y unos niveles de retención y de recuerdo para las marcas superiores, ¿no? A un bloque publicitario más extenso, donde es más difícil que tu presencia, ¿no? cobre relevancia. Entonces ahí empiezan a aparecer, ¿no? Y más que empiezan a aparecer, empezamos a trabajar y casi, ¿no? a definir nuevos KPIs en los que tenemos que basar un poco más la experiencia audiovisual en el recuerdo, ¿no? y en cómo hacer que nuestra marca vaya bajando por el funnel de consumo de nuestros consumidores, hasta llegar a lo que realmente nos interesa, que siempre acaba siendo esa conversión, ¿no? O sea, en el modelo que sea, en función del anunciante del que estemos hablando. Elena, hablabas ahora de ese consumo y se me venía una pregunta que te voy a lanzar: si YouTube es una televisión, porque mucha gente que ve el canal Negocios Televisión lo puede ver en Movistar Plus o lo puede ver en Orange TV. También hay 2.200.000 casi suscriptores en YouTube. Mucha gente me dice, ¿YouTube es una televisión? ¿Es una televisión YouTube? Esta pregunta nos podría dar para otro debate entero en el que solo habláramos con ese título. Pero es verdad que, mira, desde nuestro conocimiento de lo que es YouTube, desde lo que trabajamos con los anunciantes, desde los estudios que hacemos, ¿no? Para entender bien cómo es ese consumo, yo podría afirmar, ¿no? que YouTube es televisión, sí, pero no siempre, ¿no? O sea, hay momentos en los que YouTube se convierte en un canal más de televisión, desde un punto de vista de que el consumidor está consumiéndolo al mismo nivel o en igualdad de condiciones, ¿no? Que consumiría otro tipo de entornos audiovisuales. Pues está en una pantalla grande, está viendo un tipo de contenido que es televisivo. Esto, ¿no? Para muestra un botón, este tipo de contenido es nativo del entorno televisivo, ¿no? Entonces, si yo estoy consumiendo este programa en pantalla grande
y lo estoy disfrutando en un entorno televisión, YouTube es televisión, ¿no? Y entonces ahí lo que sí que vemos es que cuando conjuga dispositivo más contenido, hay muchas combinaciones en las que YouTube sí que se convierte en televisión. Pero YouTube es otras muchas cosas, ¿no? O sea, YouTube como gran plataforma audiovisual, que es innegable, ¿no? Que es uno de los reyes en este entorno audiovisual, tiene otras muchas maneras, ¿no? Otros muchos formatos o contenidos en los que ya no encaja tanto, ¿no? Con el entorno televisión, bien sea pues toda la parte de tutoriales, toda la parte de música, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros también vemos cuando preguntamos al consumidor es que hay muchas veces que YouTube está de fondo, ¿no? O sea, está como complemento dentro de nuestras vidas, pero porque lo estamos escuchando en formato casi, ¿no? Spotify, como si dijéramos, y lo tengo de fondo, porque el tipo de contenido que estoy viendo o escuchando no necesita mi atención o no necesita de esa capacidad audiovisual o de esa capacidad televisiva. Pero nadie pone en duda, ¿no? Que si estoy viendo el resumen de los goles del fin de semana y lo quiero ver en pantalla grande, ¿no? Y quiero ver bien cómo ha sido ese gol, estoy en un entorno televisión. Con lo cual la pregunta, bueno, pues es un poco, ¿no? Un poco respondida así en grises, pero sí que es verdad que es uno de los players que tenemos que tener en cuenta en este entorno audiovisual desde el punto de vista de los medios y desde el punto de vista del anunciante, porque es un punto de contacto más en este entorno audiovisual y en este entorno de la gran pantalla conectada a Internet, pero es verdad que hay que tener un poco de ojo desde el punto de vista casi de la planificación o desde el trabajo de las agencias para saber cuándo YouTube va a estar, entre comillas, compitiendo, ¿no? Con ese entorno audiovisual y, por tanto, con ese Netflix o con ese Amazon Prime Video o con ese Movistar Plus, cuándo está en ese nivel de competencia o cuándo está jugando otra liga dentro del discurso audiovisual. Elena, gracias. Me gusta que me respondas esa parte de grises porque les dejas un marrón a Carlos y a Pablo, que es otro color, para que respondan. Sabía que Carlos desde ahí lo iba a recuperar y le iba a interesar dar la réplica. No sé si lo voy a explicar también como tú, pero sí, totalmente. Elena Corpas, Audiovisual Lead en Havas España, gracias por estar con nosotros y continuamos aquí en el plató con Carlos. Te han dejado un marrón, no escala de grises. ¿YouTube es una televisión o no es una televisión? Creo que es complicado explicarlo mejor que lo que estaba haciendo Elena. Estoy muy alineado con lo que ella dice. Sí, pero dependiendo siempre de en qué contexto. Lo que sí que te puedo decir, y sí que hablando, ¿no? En las sesiones que tenemos en las agencias con Google, ellos sí que están llevando ese discurso a que sí que es televisión, pero no solo es decirlo. Realmente sí que están apostando para que dentro de la plataforma de YouTube la gente, los usuarios, hagan contenido más elaborado, de mucha más calidad, para que se consuma en una gran pantalla. Al final no es lo mismo, el ejemplo que estábamos poniendo decía Elena, del tema del fútbol o análisis de, por ejemplo, entrevistas a tema de Fórmula 1, de motos, tal. Al final se está haciendo ya contenido mucho más elaborado para que se consuma desde el propio medio. Entonces creo que mantengo lo de con asterisco, o sea, entre comillas, o como decía Elena, pero sí que la tendencia es que cada vez se va a consumir más, porque Google está apostando por ello. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Que es un marrón. Yo creo que el problema que tiene YouTube es precisamente eso, la calidad del contenido. Al final, cualquier usuario puede subir un vídeo a YouTube y tú no puedes subir un vídeo a Netflix o a Amazon Prime o a A3 Media Player, no puedes. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia. Y eso es lo que Google va a tener que cambiar si quiere ser televisión conectada. Porque en el momento en el que cualquier usuario puede subir cualquier vídeo de cualquier calidad, ya hay muchos anunciantes que les va a tirar para atrás. Porque si tú eres un anunciante como Coca-Cola, no quieres que tu publicidad aparezca en un vídeo de un videojuego donde hay un tío comentando un juego, ¿no? Quieres que esté en los vídeos de mayor calidad. Entonces yo creo que ahí en algún momento entiendo que tendrán que hacer esa disgregación de esos dos mundos, porque si no, nunca van a conseguir ser ni una cosa ni la otra. Van a ser un gris otra vez y van a estar ahí en medio y bueno, la neutralidad nunca es buena. De hecho, ahora todo el mundo está hablando mucho de la llegada de ChatGPT. De hecho, ayer hubo una ponencia de Google en donde se hablaba de que todo lo que conocíamos de Internet se rompe, ya no va a haber una búsqueda en ese navegador. No descarto que mi hijo desinstale el navegador, que desinstale Chrome, que empiece simplemente a preguntar cosas y la gente me dice, oye, ¿y cómo va a cambiar el mundo publicitario? Y digo, mira, pues lo que estamos viendo es
que el consumo de ChatGPT y de preguntar cosas a ChatGPT durante la semana es bastante importante, pero luego la televisión, la gente que quiere ver algo audiovisual, no le va a preguntar a ChatGPT, hazme un programa para enterarme, yo qué sé, de los resultados de fútbol. O sea, que al final lo que vamos a ver es que la televisión va a ser una pieza clave, ¿no, Carlos, en la nueva publicidad? Sí, de hecho, bueno, ya lo habéis comentado en varios programas aquí, como realmente la inteligencia artificial está a día de hoy súper accesible en todo el mundo y por cualquier tipo de usuario, pero también comentábamos que la inteligencia artificial dentro de la industria publicitaria no es nueva, ni en televisión conectada. Al final se ha democratizado, todo el mundo tiene ese acceso, como decía, pero realmente en la industria utilizábamos por medio de algoritmos para buscar una eficiencia, para llegar mucho mejor, de una forma mucho más eficiente a mi usuario. Y luego plataformas como Movistar, como Netflix, a la hora de mostrarte ese contenido, ya utilizan inteligencia artificial. O sea, al final, por hacerlo fácil, para aquella persona que no nos esté siguiendo, sea un poco más técnico, tú cuando entras a la plataforma y te empiezan, a cualquier tipo de plataforma de OTT, y te empieza a recomendar una serie de contenido súper personalizado, sabe perfectamente qué es lo que te va a gustar y qué es lo que tú como usuario vas a querer ver. Todo eso está automatizado por medio de inteligencia artificial y lo que permite a las plataformas es engancharte, ¿no? Para que realmente, pues oye, en vez de ver un episodio hoy, de repente te veas 5, te veas la temporada entera, y todo eso al final lo que está haciendo es que los modelos se siguen entrenando y cada vez personalizan más el mensaje. Sería un ejemplo de cómo se aplica. Pablo, ¿cómo veis esto de la llegada de inteligencia artificial y el cambio que hace Google? Entiendo que para Mediasmart eso es un impulso porque todo este Connected TV va a despegar, ¿no? Para nosotros, dentro de la inteligencia artificial hay dos temas básicos. Uno que es a nivel de generar audiencias. Tú puedes analizar qué se está viendo en la televisión y empezar a generar audiencias leyendo con inteligencia artificial cuál es el contenido que está consumiendo ese usuario, sea de cualquier plataforma. O sea, ya rompes un poco la fragmentación que existe ahora mismo entre las diferentes plataformas y empiezas a leer, oye, cuál es el contenido que se consume en esta televisión y empezar a generar esas audiencias. Y luego para nosotros estamos también desarrollando tecnologías que permitan planificar en base a inteligencia artificial, que tú puedas crear campañas sin necesidad de tener un planificador o una persona más técnica, sino que tú, del mismo modo que preguntas a ChatGPT, oye, ¿cuáles son? Recomiéndame un viaje de 10 días a Perú. De ese mismo modo tú puedas planificar campañas. Cualquier usuario pueda llegar a una plataforma y decir, quiero una campaña que llegue a usuarios en Madrid, que tengan un poder adquisitivo X y que principalmente sean familias. Y que la plataforma automáticamente te perfile y te active una campaña sin tu necesidad de hacer nada más. Yo creo que ahí es un poco donde queremos entrar dentro de la inteligencia artificial, en otra vez democratizar un poco ese entorno y que la compra sea mucho más sencilla para todos los usuarios, que ya no sea, oye, necesito a esta persona que es muy técnica, sino que cualquier usuario pueda entrar en una plataforma, planificar una campaña y activarla, igual que lo hacen ahora mismo en Meta, por ejemplo, que es muy fácil activar campañas, o incluso en las plataformas de búsquedas de Google, que es más sencillo. Hacerlo todo más sencillo, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho. Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Carlos, gracias por venir a nuestro Tech Talk aquí en Negocios Televisión Alquiler Academy. Por la invitación. Pablo, fantástico. Yo creo que estáis ahí en un súper proyectazo, que además nació en España y ahora ya es parte de un gran grupo internacional que seguiremos de cerca. Y hasta aquí ha llegado nuestro Tech Talk by Alquiler Academy, Negocios Televisión. Nos vemos la semana que viene.